ejercicio 5.4-15 en el cual se nos plantea el siguiente circuito, del que tenemos que encontrar su equivalente de Norton, su equivalente de Thevenin, en base a los nodos A y B señalados aquí, ¿no? Entonces, algo también interesante del circuito es que hay una resistencia de carga aquí y hay una corriente I0, la cual debemos de obtener, ¿no? Entonces, vamos a empezar analizando el circuito cerrado aquí, ya que esto lo tenemos que tomar como una línea abierta, ¿no? Vamos a tomar esto como una línea abierta y vamos a analizar el resto del circuito. Entonces, tendríamos que el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje de A a B. ¿Ok? Vamos a intentar analizar dicho voltaje. Para ello vamos a simplificar el circuito, ya que estas resistencias se encuentran en serie y estas otras también se encuentran en serie. Por lo tanto, esta resistencia aquí va a ser la suma de aquellas, que nos daría un total de 128 ohms. Muy bien. En cambio, la otra sería de 150 ohms. Ok. Ahora vamos a suponer corrientes en cada una de las mallas que se formó, teniendo en cuenta que se forma una supermalla, ¿no? Vamos a plantear dos corrientes. En el sentido que queramos. Ok, esta la vamos a llamar I1 y a la otra la vamos a llamar I2. Muy bien. Ok. Entonces, podemos. Ok, tal vez no resulta necesario en sí averiguar, o sea, plantearlo de esa forma. Sencillamente tenemos que todo está en paralelo, por lo tanto todo tiene 20 volts. Entonces simplemente basta con usar ley de Ohm. Entonces aquí eh, podremos obtener esta corriente, la cual va a ser el voltaje de 20 volts sobre 128 ohms, ¿no? Tendríamos entonces que la corriente va a ser igual al voltaje de 20 volts sobre 128 ohms. Si dividimos todo entre 4 nos da 5 entre 32. Tendríamos entonces que la corriente en esta dirección sería de 5 entre 32 amperes. Por otra parte, la corriente en esta otra dirección sería de 20 sobre 150, lo cual si dividimos entre 5 nos da igual a 4 sobre 30 amperes. Ok, vamos a ver. Sí, no hay ningún problema. Entonces, o a lo mejor se puede simplificar más. Vamos a ver.
Ah, no. Ok. Entonces tendríamos ya esas dos corrientes, ¿no? Por ejemplo, esta corriente circularía aquí. Y esta otra corriente circularía acá. Muy bien. Entonces, para saber los voltajes en las resistencias, eh, debemos de simplemente usar la idea, ya que ya tenemos lo que serían las corrientes, ¿no? Entonces, esta sería la dirección, en este caso sería esta otra dirección. Muy bien, perfecto. Entonces, eh, para proceder, multiplicamos. Por ejemplo, aquí tendríamos 96 por 5 entre 32. 96 entre 32 es 3, por lo tanto es 3 por 5, ¿no? Lo cual nos da 15 volts. Aquí tendríamos simplemente 32 por 5 entre 32, lo cual nos da 5 volts. Por otra parte, aquí tenemos 120 por 4 entre 30. 120 entre 30 nos da 4 y por lo tanto son 16 volts. Aquí simplemente sería 30 entre 31 y por lo tanto es 1 volt. Ah, no, son 4 volts. Muy bien. Entonces, ahora vamos a intentar obtener el voltaje de A a B. Sí. Ah, ok. Tal vez no era necesario calcular estas dos. O puede ser que sí, pero sencillamente, si no me equivoco, sería... Ah, no, no, no. Bueno, vamos a asumir una dirección de corriente y vamos a usar ley de Kirchhoff de voltaje en todo este circuito cerrado. Entonces vamos a empezar aquí en la resistencia de 32 ohms. Tendríamos que el voltaje de AD bueno, es que podemos suponer el voltaje de A a B. En esa dirección, entonces sería menos el voltaje de B a C más el voltaje de ok, sería más aquí también por la dirección en la que lo estamos considerando, ¿no? Más el voltaje de C a C. Esto tiene que ser igual a 0. Voltaje de AB es la incógnita que no sabemos. El voltaje de B a C sería menos 16 volts, ya que el voltaje de C a B es 16 volts, ¿no? Más el voltaje de C a A son 15 volts. Esto nos da igual a 0. Esto da menos 1. Despejando, tendríamos básicamente que el voltaje de A a B es 1 volt. Sí, sería 1 volt.
Entonces ya tendríamos nuestro voltaje de Thevenin. Este equivaldría al voltaje de Thevenin. Ahora vamos a proceder a calcular la corriente de corto. Muy bien. Vamos a calcular la corriente de corto. Para ello, ocupamos suponer que esta línea en donde encontramos la resistencia, o la línea que hay entre el nodo A y B, es un corto, ¿no? Es una línea sin ningún componente. Tendríamos entonces el siguiente corto, por lo tanto habría un solo nodo, no serían A y B, sino solo B. Podemos proceder simplemente a simplificarlo, ya que como podemos ver, absolutamente todas las resistencias van al nodo B, ¿no? Están conectadas al nodo B. Y por otra parte, por ejemplo, esta resistencia resulta paralela a esta, ya que ambas van al nodo D, y las otras también resultan paralelas por ir al nodo C, ¿no? Entonces lo simplificaremos en este circuito. Aquí tenemos la resistencia de 30 y la de 32, la de 96 y la de 120, ¿no? Este circuito, a su vez, es simplificable a este otro circuito, ya que, como podemos ver, esta resistencia está en paralelo con esta y esta está en paralelo con esta. Entonces vamos a calcular las resistencias, ¿no? La primera sería igual a 1 sobre 120 más 1 sobre 96. Esto va a ser igual a 120 por 96 entre 120 más 96. Ok, vamos a calcular. Arriba nos da 11.520 y abajo nos da 216. Vamos a ver la forma de simplificarlo. A ver. Ok, entre... Bueno, si vemos ambos entre 18, tendremos que nos da 640 entre 12. A ver qué tanto más se puede simplificar. Nos da dividido entre 4, nos da 160 entre 3, lo cual pues ya no se puede simplificar más, ¿no? Entonces tendremos que esta resistencia va a ser de 160 tercios de ohm. Muy bien. Vamos a calcular entonces ahora la otra resistencia, la cual sería de 1 sobre 1 sobre 30 más 1 sobre 32. Esto va a ser igual a 30 por 32 sobre 30 más 32, ¿no? Muy bien. Eso nos da entonces 960 arriba y 62 abajo.
A ver, podemos simplificar tal vez. Dividiendo. Bueno, dividiendo simplemente entre 2 nos da 31 entre, no, más bien 480 entre 31. Vamos a ver si se puede simplificar. No, ya no es más simplificable. Ok, entonces básicamente esta resistencia sería de 480 entre 31 ohms. Perfecto. Procedemos a calcular lo que serían posiblemente, aunque este circuito de hecho era todavía más simplificable, o bueno, podemos simplemente calcular la corriente presente en el circuito, ya que todos los componentes están en serie. Por lo tanto, estas forman una resistencia en serie, que es la suma de ambas resistencias. Tendríamos entonces, usando ley de Kirchhoff de voltaje o ley de Ohm, que serían equivalentes en esta situación, que la corriente I por 160 sobre 3 más 480 sobre 31 tiene que ser igual a 20 volts. Perfecto. Entonces, tenemos en sí que esta suma nos daría, a ver, ok, aquí abajo nos daría 93 y serían 160 por 31 más 480 por 3 nos daría 6400 igual a 20, ¿no? Entonces esto dividido tal vez entre, creo que no es simplificable. A ver, ok, no es simplificable. Entonces simplemente tendríamos que despejamos y dividimos todo entre 10 para simplificar. Esto sería igual a 100, o a lo mejor ya aquí sí ya se puede simplificar, 186 entre 640. Vamos a intentar simplificar lo más posible. Vamos a ver. Nos da, bueno, dividimos entre 2, nos da que I va a ser igual a 93 entre 320. Ok, a ver, 93 entre 320.
Muy bien. Entonces, tendríamos en este sentido una corriente de 93 entre 120 amperes. Entre 320 amperes. Muy bien. Ok. Entonces, podemos calcular los voltajes. Tendríamos, por ejemplo, que el voltaje de C a B va a ser igual a 93 entre 320 por 160 entre 3, ¿no? Voltaje de C a B va a ser igual a 160 entre 3 por 93 entre 320. Esto básicamente nos da 31 y esto nos da 2. Bueno, más bien nos da un medio. Entonces nos quedaría que el voltaje, a ver, sí, nos da un medio. Nos quedaría que el voltaje de C a B es de 31 medios de volt. Sería en esta dirección, obviamente. Y este otro voltaje sería en esta otra dirección. Para calcular este otro voltaje, que básicamente sería el voltaje, muy bien, de B a D, bueno, pues este voltaje sería igual a 480 sobre 31 multiplicado por 93 entre 320. Ok. Esto es 3 y vamos a ver. Creo que conviene más simplificarlo. A ver. Y esto es igual a 1.5, que es igual a 3 medios. Por lo tanto, esto va a ser igual a 9 medios. Muy bien. Va a ser igual a 9 medios de volt. Muy bien. Ahora que ya tenemos estos voltajes, perfecto, podemos sacar las distintas líneas de corriente, ¿no? O sea, la corriente que pasa por cada resistencia. Y creo que por medio de la ley de Kirchhoff podríamos sacar la corriente de corto. Ok, entonces tendríamos estas direcciones. Muy bien.
Perfecto. Entonces, para calcular la corriente en la resistencia de 120 ohms, tendríamos que dividir el voltaje de C a B entre 120 ohms. Por lo tanto, esta corriente va a ser igual a 31 sobre 2 sobre 120, lo cual es igual a 31 sobre 240. Muy bien. Sí, ok. Entonces, aquí tendríamos una corriente. Vamos a intentar dibujarla. Ok. Bueno, vamos a poner aquí. Ya que estamos. Vamos a poner otra acá. Una más acá. Ok, entonces habíamos quedado en que sí, esta corriente es de 31 sobre 240 amperes. Por otra parte, vamos a calcular la corriente en la resistencia de 96 ohms. Tendríamos que sería el voltaje de 31 sobre 30 sobre 2 sobre 96, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a 190, a 31 entre 192. Vamos a ver si... Ah, no, esto no se puede simplificar. Entonces tendríamos básicamente que esta corriente sería igual a 31 sobre 192 amperes. Muy bien. Ahora vamos a calcular esta otra corriente que va a ser igual a el voltaje de 9 medios sobre una resistencia de 32 ohms. Tendríamos entonces que esto va a ser igual a 9 sobre 64 ohms. Y ya. Ok. Entonces esto sería... 9 entre 64 amperes. Perfecto. Ahora, para calcular la resistencia de 30 ohms, ¿verdad? Tendríamos entonces que esto va a ser igual a 9 entre 60 lo cual es igual a 3 entre 20. Ok, sí, serían 3 entre 20 amperes. Muy bien, entonces ahora para entender
lo que sería ok, aquí cometí un error en cuanto a las direcciones de ciertas corrientes. Hay que corregirlo simplemente a la dirección, ¿no? Sería entonces esta dirección, esta corriente iría más bien en este otro, en el sentido contrario. Perfecto, iría así. Mientras que esta otra corriente iría hacia. Muy bien. Sí, ok. Entonces podemos escribirlas aquí. Vamos a volver a escribirlas para que se entiendan de mejor forma. Tendríamos, por ejemplo, la corriente de la resistencia de 30 ohms. La resistencia de 30 ohms. Ok. La resistencia de 30 ohms iría en este sentido. De igual forma, de igual forma esta otra corriente de la resistencia de 32 iría de B a D, ¿no? Entonces ahora tendríamos que en la resistencia de 96 la corriente iría de C a B. Mientras que en la resistencia de 120 también iría de C a B, ¿verdad? Entonces iría en esta forma. Muy bien. Esa sería la forma de visualizarlo en la otra visualización del diagrama, ¿no? Ahora tendríamos aquí en la resistencia de 120 una corriente de 31 sobre 240 amperes, mientras que en la resistencia de 30 ohms tendríamos una corriente de 3 sobre 20 amperes. Acá en la resistencia de 32 la corriente era de 9 sobre 64 amperes, mientras que acá en la resistencia de 96 sería de 31 sobre 192 amperes. Muy bien. Entonces, ahora simplemente para averiguar la corriente de corto ocupamos usar ley de Kirchhoff de corriente en estos subnodos que se forman en el supernodo B. Podemos usar ley de Kirchhoff de corriente en uno para obtener y en el otro para comprobar, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, aplicado en este nodo, que las corrientes de salida, la corriente de corto más la de 9 sobre 64 amperes va a ser igual a la corriente de entrada de 31 sobre 192, ¿verdad? Tendríamos entonces que
la corriente de corto va a ser igual a 31 sobre 192 menos 9 sobre 64. Entonces esto va a ser igual a ver, abajo sería 192 por 64, 12.288. Y por otra parte, acá tendríamos 31 por 9, por 64, menos 9 por 192, lo cual nos da 256. Ok, entonces vamos a intentar simplificar esto. Tal vez... A ver. Ok, da la casualidad de que esto va a ser igual a 1 sobre 48. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces tendríamos básicamente que la corriente de corto va a ser igual a 1 sobre 48 amperes. Igual, vamos a intentar comprobarlo por medio de ley de Kirchhoff, pero ahora aplicada en este nodo, ¿no? Tendríamos entonces que tendríamos dos corrientes de entrada, las cuales serían la corriente de corto, vamos a escribirlo acá, la corriente de corto más la corriente de 31 sobre 240 tiene que ser igual a la corriente de salida, que es de 3 sobre 320, ¿no? Entonces esta va a ser igual a 3 sobre 320 menos 31 sobre 240, ¿no? Yo creo que simplemente lo calculamos de forma decimal para demostrar que es igual a 1 sobre 48, ¿no? Para empezar, 1 sobre 48 va a ser igual a 0.0208 y 3 indefinido, ¿no? Ahora vamos a calcular 3 entre 20 menos 31 sobre 240 y nos da de hecho exactamente igual a 0.02083 3 indefinido, ¿no? Entonces estaremos comprobando por medio de la ley de Kirchhoff de corriente que esta corriente de corto es correcta, ¿no? Por lo tanto, ya tendremos nuestra corriente de corto y nuestro voltaje de Thevenin. Tendremos entonces que el voltaje de Thevenin va a ser de 1 volt, mientras que la corriente de corto va a ser de 1 sobre 48 amperes. La resistencia de Thevenin presente en ambos circuitos va a ser igual al voltaje sobre la corriente, por lo tanto va a ser de 48 ohms. Ya estaría. Ahora tendremos que tomar en cuenta toda esta resistencia de carga presente aquí, ¿no? A ver.
Ok, ocurre un pequeño error, no hay ningún problema. A ver. Ok, entonces abriríamos este archivo. Ok, muy bien. Tendríamos entonces que este sería nuestro circuito de Thevenin, teniendo entonces esta resistencia. Ok, entonces esta sería la resistencia de carga con una corriente I0, ¿verdad? Para calcular esa corriente es tan sencillo como usar ley de Ohm. Tendríamos que dividir la corriente, el voltaje de Thevenin, que es de 1 volt, sobre la resistencia total, que son 48 más 32 amperes, lo cual nos da 48 más 32 ohms, lo cual nos da 80 ohms. Por lo tanto, la corriente I0 es de 1 sobre 80 amperes. Ok, ya tendríamos todo resuelto en este ejercicio. Muchas gracias.